Exactamente a la medianoche, la antigua campana en Whitcomb Hall sonó 2 veces, pero nadie estaba en la torre. Susurro inquieto, no hay huellas en las escaleras, no hay mano en la cuerda, y por la mañana, el heredero del legado de Whitcomb estaba muerto. Ahora Hercule Poirot debe descubrir los secretos enterrados en piedra, en silencio y en sangre. La lluvia en Saint-Étienne cayó en una llovizna aplazada, suave como un suspiro y el doble de triste, tono melancólico. Besó el hierro oxidado de los rieles del tren y corrió en arroyos reacios a lo largo de los bordes de la plataforma estrecha, donde me paré con el cuello de mi abrigo alzado, agarrando mi sombrero contra el viento persistente. Detrás de mí Hercule Poirot se mantenía inmaculadamente vestido como siempre, sus zapatos de cuero de charol inexplicablemente inmunes a la humedad, su mirada fijada en la casa vestida de hiedra apenas visible a través del hierro forjado de la pared perimetral de la estación. Mon ami murmuró, con inquietud suave, ¿hay algo peculiar en el silencio aquí en este pas? Incluso el viento contiene su aliento. Estaba a punto de responder, cuando un portero de la estación, pálido y parpadeante detrás de las gafas de alambre, se acercó a nosotros con un telegrama en la mano. No habló, solo ofreció el sobre y señaló, débilmente hacia las colinas detrás de la estación. El telegrama fue breve, firmado por una Madeleine Morel, solicitando la presencia inmediata de Poirot en el Château de Vignerous, debido a una cuestión de la mayor delicadeza. Nada más, y sin embargo la tinta estaba manchada, como escrita a prisa, o con miedo. El carruaje se sacudió a lo largo del camino desigual, y los árboles se volvieron más densos a medida que ascendíamos hacia el château. Tono de tensión creciente, apareció por fin en un descanso de la niebla, un gran edificio de piedra roja encaramado en el borde de un barranco, con sus largas ventanas cerradas como ojos dormidos y las torres grabadas contra el cielo bajo como dedos acusadores. Madeleine Morel, una mujer de edad indeterminada pero de presencia evidente, nos recibió en la gran puerta de roble con una sonrisa tensa. Lamento convocarlo en términos oscuros, Monsieur Poirot, dijo, llevándonos por corredores tenues llenos de retratos ancestrales, pero mi tío, el barón Etienne Bayon, fue encontrado muerto ayer por la mañana, y aunque la policía local insiste en causas naturales, yo no lo creo. Poirot asintió suavemente, reflexivo, Mademoiselle, cuando la verdad susurra, a menudo se la ignora, pero cuando guarda silencio, es entonces cuando uno debe escuchar atentamente. Nos llevaron al estudio del barón, una habitación cavernosa, perfumada débilmente a humo de pipa y polvo. La pieza central era una gran pintura al óleo sobre la chimenea, una mujer, pálida y regia, cuyos ojos nos seguían dondequiera que nos moviéramos. Debajo se encontraba la silla del barón, vacía ahora aunque el aroma de su colonia aún se demoraba en los cojines. Poirot se arrodilló junto al hogar, analítico. Mira Hastings, las cenizas, están demasiado ordenadas. Alguien ha atendido este fuego. Después de la muerte del barón, señaló hacia una taza de té fría en el aparador, y un pañuelo arrugado que llevaba un bordado delicado, las iniciales SM. ¿Quién?, le preguntó Poirot a Madeleine. SM. Su mirada cayó, con pesar. La Léonore Mercier, dijo, mi prima, estaba muy unida a mi tía hasta hace poco. Un descubrimiento en el escritorio del barón cambió el tempo del caso. Una carta, sellada pero nunca enviada, dirigida al notario de Lyon, decía, Nadedioin decía, Nadedemo que mi legado no será como pretendía. Hay engaño en estas paredes. Alguien, murmuró Poirot, no deseaba que esto fuera leído. El hogar era pequeño. Madeleine, su prima Leonore, el prometido de Eleonore, Luc Garnier, y la vieja ama de llaves, Madame Duval, que había servido a la familia durante 3 décadas y se movía como un fantasma por los pasillos. Cada uno de ellos llevaba secretos tan pesados como los muros de piedra del château. Esa noche, escuchamos un grito resonar a través de los pasillos. Alarmado,
La encontramos a Eleonore en el ático, agarrando su túnica, pálida de terror. El espejo, susurró, se movió. Un espejo alto se encontraba torcido cerca de la pared, pero lo que me inquietó no fue el espejo en sí, sino el reflejo que sostenía, una silla, y en esa silla, por un segundo fugaz vi la silueta de un hombre. Poirot lo examinó con gravedad. Este cristal, dijo lentamente, es más antiguo de lo que parece. Perteneció al padre del varón, y según la leyenda, no revela lo que está delante, sino lo que queda atrás. Detrás, esa noche Poirot permaneció en el ático, y por la mañana, no dijo nada, pero vi que no había dormido. El doctor Garnier, equilibrado y clínico, hablaba con una calma que encontré desconcertante. El barón Bayón era un hombre de intensos ciclos emocionales. Traté de ayudarlo. Rechazó la medicación. Su muerte no fue inesperada. Y sin embargo, dijo Poirot a la ligera, sugestivo, usted le propuso matrimonio a Eleonore hace 2 semanas. El mismo día, el barón reescribió su testamento. Tiempo curioso, ¿n'est-ce pas? La compostura del doctor se agrietó. Tenso. ¿Me acusa usted? Poirot solo sonrió, con serenidad. No, monsieur. Simplemente, observo. Madeleine vino a nosotros una noche, su rostro pálido. Hay alguien en la torre oeste. Lo vi, a través de la lluvia. La torre había estado desocupada durante mucho tiempo. Cuando forzamos la puerta, el polvo contó su propia historia. Huellas recientes, y en el asiento de la ventana, un relicario roto. Dentro de él, una fotografía desvaída de un joven con los ojos de Eleonore, y un nombre garabateado en la parte posterior. Henri. Madeleine jadeó, sorprendida. Su hermano murió hace 5 años, se ahogó en el barranco, pero Poirot estaba mirando el relicario, como si le hubiera susurrado algo terrible. Poirot reunió a todos en el estudio esa noche. El fuego era bajo, el aire apretado con anticipación. Ha habido un asesinato, comenzó suavemente. Pausa grave, no anoche, pero hace años, y estaba escondido debajo de capas de culpa, y silencio. Él relató el verdadero cuento. Henri no se había ahogado, con tono sombrío, había caído, empujado, durante una discusión con el barón. Eleonore lo había presenciado, pero no dijo nada. Su silencio había carcomido su alma, y el varón, una vez orgulloso, se había avergonzado. La semana pasada, concluyó Poirot, el varón trató de confesar, pero alguien temía lo que esa confesión les costaría, y por eso, envenenaron su té. Sus ojos se encontraron con los de Madeleine. Pausa larga, ella no dijo nada, solo lloró. La voluntad había sido cambiada. El varón, atormentado por la culpa, había dejado todo a Eleonore. Un acto de redención. Madeleine, impulsada por un temor desesperado al desplazamiento, no había actuado por codicia, sino por abandono. Con compasión, ella siempre fue la adorada, dijo entre lágrimas. Solo quería pertenecer a algo, antes de que todo desapareciera. Poirot no la condenó. Suavemente, solo le entregó la carta que el varón había querido enviar. Léelo, mademoiselle. Todavía puede encontrar perdón en sus líneas. Salimos del château en silencio. El sol de la mañana quemaba la niebla. Por fin, cuando el tren se alejó, le pregunté a Poirot, curioso, ¿crees que encontrará paz? Miró por la ventana durante mucho tiempo, con voz profunda. La verdad, dijo al fin, a menudo es cruel, pero es lo único que nos permite vivir sin fantasmas. Pausa sutil, en el reflejo del vidrio, por el momento más breve, pensé que vi la cara del varón, pero cuando me di vuelta, solo había cielo. Transición tenue, nueva escena. La niebla marina no se había levantado durante días, colgaba como un velo espectral sobre la entrada estrecha que conducía a la isla Miss Bay, sofocando el horizonte en una cortina de gris pálido. El pequeño ferry, Le Cygne gris, cortaba en silencio a través del agua vidriosa, sus motores amortiguados por la espesa niebla, y la solemnidad de su campana solitaria que sonaba cada cuarto de hora.
un sonido más como una advertencia que una bienvenida. Hercule Poirot se paró a mi lado en la cubierta, sus bigotes perfectamente simétricos a pesar del aire húmedo. Sus ojos se estrechaban contra la penumbra cuando la silueta de la isla comenzó a tomar forma, una astilla de tierra, coronada con una mansión desmoronada. Sus chimeneas ennegrecidas se alzaban como los dedos de un hombre ahogándose, hacia un cielo igual de ahogado. Monsieur Hastings, murmuró Poirot, ¿lo sientes? Este lugar no solo yace bajo la niebla. ¿Recuerda algo? Nos habían convocado a Miss Bay Hall, a instancias de Lady Constance Hargrave, una viuda de considerable influencia cuyo asiento familiar se había convertido, en los últimos años, en una reliquia sombreada. Su telegrama había sido breve y peculiar, voz temblorosa. Una campana ha comenzado a sonar en la torre oeste. No hay campana. Necesito discreción y rapidez. Los pasajeros a bordo eran pocos. Un cura silencioso con manos pálidas y pensamientos más oscuros. Un cantante de ópera retirado, cuya voz se había reducido a un susurro bajo y raspado. Y un hombre de luto negro, que mantenía un libro desgastado apretado contra su pecho. Poirot, siempre alerta, los observó a todos con el escrutinio suave de un relojero examinando engranajes. Cuando el ferry atracó, un mayordomo del pasillo, leve con los ojos rojos y visiblemente sacudido, nos saludó con formalidad rígida, y nos condujo a través del páramo de niebla hasta las puertas de Mist Bay. Lady Constance nos recibió en el salón, una vasta cámara con cortinas pesadas, cerradas con firmeza contra la luz del día. Su cabello estaba enrollado en una corona plateada sobre su cabeza, y sus manos temblaban muy ligeramente al verter té en tazas de porcelana de hueso. Comenzó el jueves pasado, dijo suavemente, exactamente a las 9 de la noche. La campana comenzó a sonar, 7 campanadas, perfectamente espaciadas. Pensé que era un sueño, pero volvió a sonar la noche siguiente, y la siguiente. Poirot agitó su té, pero no bebió, intrigado. Y no hay campana en la torre oeste, madame, no desde 18 susurró. Fue destruida en el incendio. Toda la carcasa de campana se derrumbó. Nadie ha entrado en esa torre en 50 años. Nos presentaron al resto del hogar, su sobrina, la señorita Eliza March, una mujer tranquila con ojos vigilantes, su ahijado, Cyril Vane, recién regresado de Cambridge, con una cara demasiado joven para estar tan angustiada, el jardinero, el señor Hensley, su sonrisa floja y amarga parecía más permanente que su gorra, y la señora Adderley, la ama de llaves, quien afirmaba haber escuchado la campana desde su cama, aunque nadie más de ese lado de la casa la oyó. Poirot solicitó ver la torre de inmediato. Se alzaba como un centinela olvidado en el borde occidental del pasillo, sus piedras ennegrecidas y agrietadas. La puerta de hierro en su base estaba sellada con óxido. En el interior, las escaleras espirales estaban derrumbadas bajo nuestros pies, pero en la cima, nada. Pausa breve. Sin campana, sin mecanismo, solo polvo, y el débil olor a fuego viejo. No es lo que está presente lo que me intriga, murmuró Poirot, sino lo que estaba destinado a permanecer oculto. Esa noche, la campana volvió a sonar, susurro grave, 7 campanadas. Poirot se paró en la ventana de la sala azul y contó cada una en voz alta. En la planta baja, la casa entera se congeló en silencio. «Hay alguien en esta casa», dijo Poirot, más tarde, «que sabe exactamente por qué suena esa campana, y cuenta con que miremos hacia arriba, cuando deberíamos mirar hacia abajo». Eliza vino a nosotros esa mañana, pálida y decidida, voz contenida. «Vi a una mujer», dijo, «en el jardín, pero desapareció cerca de las ruinas de la capilla». Poirot y yo seguimos su indicación, por el sendero cubierto de musgo, hacia donde la hiedra estrangulaba los restos del arco de piedra. Allí, tallada en los cimientos, descubrimos una puerta, olvidada, hundida bajo la tierra y el tiempo. Detrás, una cripta. En su interior,
Una vela quemada recientemente, voz grave, y a su lado, un boceto, rudo, pero inconfundible. Era de Lady Constance, en su juventud. La confrontamos con el dibujo. Sus labios temblaron. Pausa larga. Se sentó lentamente, y por primera vez su compostura se rompió. Mi hermana Isobel, dijo, murió en el incendio que destruyó el campanario. Estaba enferma, y me dijeron que nunca volviera a hablar de ella. Poirot presionó con suavidad. ¿Quién dio esa orden, madame? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Voz frágil. Mi padre. Él la creyó, contaminada, pero ella no estaba loca. Estaba herida, traicionada. Amaba a un hombre que la familia no aprobaba, y cuando los desafió, la encerraron en la torre. Pero ella murió allí. Dijeron que pereció en el fuego, pero yo nunca vi su cuerpo, solo humo. Poirot se puso de pie. Entonces quizás no sea su fantasma lo que toca la campana, sino el eco de un secreto que sigue sin respuesta. Esa noche, Poirot inspeccionó las ruinas de la capilla una vez más. Cuando el viento se elevó, rastreó el borde de la cripta con los dedos, hasta detenerse en una piedra tallada, grabada débilmente con un nombre, Isobel H. Debajo de la piedra había un hueco. Dentro, un mechón de cabello plateado y un anillo. Una alianza de bodas. Regresamos al salón para encontrar a Cyril Vane, sacudido. Confesó a golpes y arranques. Encontré el diario en la biblioteca. El de Isobel. Detallaba todo. La atraparon. Mintieron sobre su muerte. No quise asustar a nadie. Solo llamé a la campana, para demostrar que existía. Poirot lo miró, calmado. Entonces no eres el único que conoce la verdad. Llegada esa noche, los pasos resonaron en el pasillo fuera de mi puerta. Poirot y yo los seguimos al jardín de invierno, un invernadero invadido con vides y silencio. Allí, entre las orquídeas marchitas, encontramos a la Sra. Adderley, parada sobre una tumba poco profunda, con voz temblorosa. Yo era su criada, dijo. Traje su comida a través de la puerta de piedra, durante meses, hasta que dejó de llamarme, y la enterraste aquí, en un susurro. No podía dejar que la volvieran a tomar, no pude dejar que fuera olvidada. Poirot dio un paso adelante suavemente, y sin embargo, alguien ya recordaba. Lady Constance encendió un fuego en el hogar y lo miró mientras transmitíamos lo que habíamos encontrado. Sus lágrimas cayeron en silencio. Con pesar profundo, debería haber dicho la verdad, dijo. Debería haber enfrentado lo que se hizo. Pero era una cobarde. Poirot asintió solemnemente, y esa cobardía permitió que su campana se convirtiera en un arma, en manos de otro. Se volvió hacia Cyril. ¿Llamaste a la campana? Sí, pero alguien más agregó a la ilusión. Alguien que quería que parecieras culpable. Eliza jadeó. ¿Te refieres? Sí, dijo Poirot. El señor Hensley, fue él quien temió el descubrimiento, el que alimentó el mito del fantasma. Confrontamos a Hensley en la torre. Allí, en medio del polvo, Poirot expuso su caso. Hensley había sabido la verdad todo el tiempo. Había sido el lacayo del padre de Constance, el hombre que encerró a Isobel. Con gravedad, temía lo que la verdad le haría al legado de la familia, dijo Poirot. Y así cuando Cyril comenzó a tocar la campana, trató de enmarcarlo y silenciarlo. Pero la campana no sería silenciada. Cuando el amanecer se levantó sobre Mistvale, Poirot se paró una vez más en la cubierta del ferry. La niebla comenzaba a levantarse. En voz baja reflexiva. Los muertos no hablan, dijo. Pero se hacen eco, mon ami, en las campanas, en los pasos, en historias no contadas. Y es nuestro deber, escuchar. La niebla rodó sobre las marismas de Fenmoor, gruesas y viscosas, como si la tierra misma exhalara secretos en la noche. Era el tipo de niebla que se aferraba a la piel, oponía los sentidos y susurraba cosas que mejor dejaban sin ser vistas. Nuestro viaje nos había llevado a East Benmore, a instancias de la señorita Beatrice Landry.
quien había escrito a Hercule Poirot con una súplica críptica y desesperada. Leyendo, la linterna parpadea en la torre nuevamente. Pero Edmund está muerto. Ven de inmediato. El tren se abrió paso en la estación desolada mucho después del crepúsculo, depositándonos en un paisaje pintado en carbón y memoria. Desde la plataforma el antiguo faro se alzaba débilmente a través de la niebla, su ojo de vidrio extinguido durante mucho tiempo, y sin embargo la señorita Landry afirmaba haberlo visto brillar después de la medianoche. ¿Una historia de fantasmas, mon ami?, preguntó Poirot mientras entrábamos en la trampa de espera, tirada por un caballo negro solitario, o algo menos romántico, pero mucho más grave. Fenmore House se sentaba aislada sobre un ascenso cerca de la marisma, la piedra y la hiedra tejidas como el arrepentimiento y la tradición. La señorita Landry, esbelta y aguda, nos recibió en el salón con té que ya se enfriaba en la bandeja. Su voz cuando habló no tembló con miedo sino con cansancio. Mi hermano Edmund se ahogó hace 5 años. Su cuerpo fue encontrado cerca de los pasos del faro. Un accidente, dijeron, pero ahora la luz arde nuevamente. Y la semana pasada recibí una nota. En su letra, Poirot estudió la tinta descolorida sobre el pergamino con el ceño fruncido. Las palabras de un hombre muerto, o la imitación astuta de los vivos. De cualquier manera, mademoiselle, alguien quiere que dudes de la verdad. Descubramos por qué. Conocimos al hogar. Julian Hargrave, un amigo de la infancia que una vez había estado comprometido con Beatrice, pero que ahora se quedaba como invitado de conveniencia. Las Bratel, la ama de llaves viuda que mantenía la rutina de los relojes y las cortinas dibujadas, y la joven Cecily, una prima huérfana con afición por las sombras y los cuadernos de bocetos. A la medianoche exactamente, nos paramos en las altas ventanas frente al pantano, y allí parpadeando 1 o 2 veces, y luego constantemente el haz del faro barrió la oscuridad. Un solo aliento escapó de los labios de la señorita Landry. ¿Ves? No lo imaginé. Poirot tocó su barbilla, su silueta enmarcada contra la neblina espesa. Seamos muy precisos, mes ami. ¿Quién de nosotros se beneficia de revivir un fantasma? Hicimos el viaje a través de la tierra empapada hasta el faro a la luz de linternas. El camino se torcía a través de cañas que susurraban y chupaban nuestras. La torre en sí estaba sellada. La llave oxidada mantenida en confianza por el vicario de Fenmore, quien juró que no había sido tocada en años. Sin embargo, cuando giró la cerradura, la puerta cedió con una facilidad antinatural. La habitación de la linterna sobre las escaleras en espiral estaba vacía, salvo por polvo, plumas de gaviota y el aroma persistente de aceite quemado. Los dedos de Poirot cepillaron el metal frío del mecanismo latente. Se usó recientemente, dijo suavemente. ¿Pero por quién? ¿Y cómo desaparecieron, sin dejar impresiones en las escaleras, sin señales de descenso? Encontramos solo una pista, una cinta roja atada libremente a la barandilla, su extremo deshilachado como por el viento, o la lucha. Cecily palideció cuando lo vio. En un susurro, tía Bratty solía usar una cinta así. La noche siguiente, un grito destrozó la quietud de la casa. Nos apresuramos a la habitación de Cecily para encontrarla llorando en el piso, señalando hacia el espejo. Estaba allí, Edmund, mirándome. Poirot examinó el vaso. No es un fantasma, niña, sino alguien que conoce esta casa mejor que cualquiera de nosotros. Una puerta oculta, un pasaje. Pasamos horas golpeando a lo largo de los paneles del pasillo, hasta que los nudillos de Poirot encontraron una oquedad al lado del viejo reloj de abuelo. Detrás de esto una escalera estrecha en la oscuridad. No todos los secretos están enterrados, susurró. Algunos están simplemente amurallados. Dentro de la cámara oculta encontramos un baúl. Dentro docenas de cartas atadas con hilo, dirigidas a Beatrice. Todas firmadas por Edmund. Todas fechadas, después de su supuesta muerte. Beatrice leyó en silencio, sus dedos temblando.
Él vivió. Alguien lo escondió. Debe haberlo hecho. Poirot le puso una mano sobre su muñeca. O alguien forjó estas. La escritura está cerca, pero no exacta. Mira, la pendiente de la L, la forma en que cruza las T, diferencias sutiles, pero ahí están. ¿Pero quién haría esto? ¿Y por qué? No respondió. Aún no. La tormenta rodó antes del amanecer, inundando el pantano inferior y obligándonos a un terreno más alto. Julian se escapó de la mesa del desayuno, pero no regresó. Fue la Srabrati quien lo encontró empapado y temblando, en la base de los pasos del faro. Dice que vio a Edmond, de pie en la cima. Poirot examinó sus botas, suelas secas, pero el abrigo empapado. Fuiste a buscar a los muertos, dijo Poirot, pero en cambio temías ser visto. ¿Por qué, Monsieur Hargrave? ¿Qué verdad te devolvió? Julian se rompió, porque estaba con él, esa noche, la noche que murió. Lo dejé entrar en la tormenta. Podría haberlo detenido, pero no lo hice. Discutimos. Sobre Beatriz. Sobre la herencia. Se resbaló. Lo juro, fue un accidente. Poirot simplemente asintió. Sereno firme. Un accidente cubierto por una mentira se convierte en un arma. Y alguien ha aprendido a manejarlo. Esa noche, el salón se incendió. Se había encendido una cortina. Poirot notó la lámpara de aceite rota, y el libro mayor abierto al lado de las llamas, una página arrancada. Ibu grave, pensativo. Alguien está borrando la historia, dijo sombríamente. Cecily, conmocionada y asustada, agarró su cuaderno de bocetos contra el pecho. Con voz temblorosa. Lo dibujé, susurró. Lo vi, Edmond. Afuera. Llevaba tu abrigo. Poirot se volvió. Poirot se volvió. Mi abrigo, dio un paso adelante, recuperando el boceto. Sus ojos se entrecerraron. Mi terminante. Ese no es Edmond. Es decir, se volvió hacia la puerta. Mi acusador. Ella estaba parada en el umbral, con las manos dobladas, los ojos tranquilos, con voz serena, nostálgica. Le dije a Edmond que corriera, dijo, después de la caída. Lo ayudé, lo alimenté, lo oculté, pero nunca volvió a estar bien. La tormenta lo rompió, y una noche entró al mar. La voz de Poirot apenas era un susurro. Compasivo. Tú escribiste las cartas. Ella asintió. Con tristeza. Entonces ella tendría esperanza. Pero Cecily encontró el pasaje. Comenzó a hacer preguntas. Entonces, encendí la luz. Necesitaba a alguien que viera. Reflexivo. Querías que lo descubrieran, dijo Poirot. Terendo lentamente. El fuego. Ella sacudió la cabeza. Poirot giró lentamente. El niño levantó la vista, sus ojos más antiguos que sus años, susurrando, cargado de verdad. Todos lo hicieron. Entonces les hice recordar. Las autoridades fueron discretas. La Srabratel se desvaneció bajo custodia tranquila. Cecily, a un sanatorio. Beatriz, se fue con cenizas y memoria. Mientras abordábamos el tren lejos de Fenmoor, Poirot dijo, mi terreno melancólico. Hay crímenes de odio, y crímenes de codicia, pero los más crueles, mon ami, son los nacidos del dolor. Fuera de la ventana, el pantano estaba quieto, y en el faro la linterna estaba oscura. Una vez más, la campana de peaje de Saint-Dymphna resonó a través del páramo azotado por el viento como un grito de luto, cada campanada absorbida por la gruesa niebla de la mañana que cubría el pueblo de Bracken. Aún no era amanecer, pero la torre de la iglesia ya llamaba a los fieles, o a los temerosos, a atender asuntos de los muertos. Hércules, Poirot en un abrigo con precisión a medida, se paró en el camino de grava que conducía a la casa de Marwood, su aliento extendiéndose en el aire frío, mientras estudiaba la imponente estructura por delante. Reflexivo, una casa de huesos antiguos, demasiado silencio,
Demasiada memoria, pensó. El telegrama nos había llegado a Portsmouth. Una mujer de estatus, Lady Helena March, había solicitado la presencia de Poirot después de una muerte que no podía aceptar como natural. Su esposo, Lord Godfrey March, había sido encontrado en la biblioteca de Marwood, a la medianoche, sentado en su silla de cuero favorita, un vaso de oporto intacto a su lado, y el reloj del bisabuelo que chimó 13 justo cuando se descubrió el cuerpo. 13. Hay superstición. Y luego está la irregularidad inconveniente de la verdad, murmuró Poirot. Cuando entramos en la mansión, su edad parecía crecer debajo de nuestros pies. Lady Helena nos saludó en el vestíbulo. Su velo de encaje negro temblaba mientras extendía una mano enguantada. Su voz sostenía el acero de la aristocracia, pero también el temblor del verdadero miedo. Con temor contenido, el médico dice que su corazón falló, dijo. Pero escuché el reloj. Nunca golpea 13. Nunca. Algo anda mal, Monsieur Poirot. Algo antinatural. Nos mostraron la biblioteca, tenue intacta desde la noche del incidente. El aroma de los cigarros permanecía, con algo más bajo, el inconfundible rastro de agua de lavanda. Poirot examinó cada esquina. La habitación era simétrica, ordenada, con los retratos de la familia March que nos miraban desde lo alto de los paneles de nogal. Formal. ¿Quién más estaba en la casa?, preguntó Poirot. Lady Helena dudó, enumerando. Nuestra ahijada, Alice Fenn, el hermano de Lord March, Charles, y la ama de llaves, la Sarah Weatherby. El resto del personal estaba en el ala oeste. Poirot estudió el reloj del abuelo. Su mecanismo, viejo y adornado, no tenía signos de manipulación. Sin embargo, en el interior, cerca de la base donde colgaban los pesos, encontró un solo guante negro, zurdo, y empapado débilmente con brandy. Alice Fenn era una joven de 20 años, pálida y delicada, con una disposición nerviosa que la hacía parecer perpetuamente sorprendida. Con voz baja, él era amable, susurró, cuando Poirot preguntó sobre Lord March, pero últimamente, parecía asustado. Encerraba la puerta de la biblioteca. Decía que las paredes escuchaban. Poirot arqueó una ceja. «Tu buen caburote. ¿Escuchaste el reloj, mademoiselle?» Ella asintió, titubeando. «Una vez, 2 noches antes. Pensé que lo soñé». Más tarde Poirot examinó la ventana de la biblioteca. Una hendidura estrecha de vidrio que se abría solo unas pocas pulgadas. Afuera, un camino de jardín espolvoreado con escarcha. Allí, apenas discernibles, estaban las huellas, pero solo un conjunto, y desaparecían a mitad de camino, a lo largo del seto. Esa noche Charles March se unió a nosotros para la cena. Era un hombre de palabras duras y maneras ásperas, hombros anchos, ojos que no parpadeaban con frecuencia, con desdén. Mi hermano bebía demasiado y creía muy poco, dijo. Si escuchó un reloj marcar 13, probablemente lo imaginó, o fue el brandy. Poirot lo consideró sobre el borde de su taza de té, con tono neutro. Estabas cerca, despectivo, cerca. Charles resopló. Nos tolerábamos, severamente, y sin embargo, eras tú quien heredaría después de Helena. Hubo una pausa. Poirot continuó con calma. Evocador, mon ami Hastings. ¿Recuerdas el caso de la campana que sonó sin badajo? A veces, lo que uno no escucha dice la verdad mayor. En las primeras horas, Lady Helena trajo a Poirot un sobresellado, con voz temblorosa. Encontré esto en el bolsillo de su abrigo. Estaba dirigido a un abogado, pero nunca fue enviado. Poirot lo abrió delicadamente. Dentro, había un testamento, sin firmar. En él, Lord March desheredaba a Helena y a Charles. El único beneficiario era Alice Fenn. Poirot no habló durante mucho tiempo. Luego, Ebrafe, el asesinato cometido con un bolígrafo.
Sigue siendo asesinato, madame. Weatherby era una reliquia de otra era. Columna vertebral rígida, ojos reumáticos. Pero cuando Poirot le habló de Alice, algo en la mujer se rompió. En un susurro apretado. Ella no es lo que parece. Vino de un convento. Lady Helena la sacó de la caridad. Pero, no es inocente. La he visto, hablando con las paredes, escribiendo nombres en un libro mayor que no está allí. La voz de Poirot fue gentil, cuidadoso. ¿Cree que ella lo mató? La Sarah Weatherby dudó. Tremulach, creo que ella quería que muriera. Esa noche Poirot organizó una cena. Todas las partes estaban presentes. Cuando concluyó la comida, las luces se atenuaron, y desde la biblioteca, el sonido llegó nuevamente. Campanadas. 13 campanadas. Poirot se puso de pie con calma, resuelto. Ahora mes a mis. Descubrimos la verdad. Nos llevó a la biblioteca, pero esta vez, el mecanismo del reloj estaba en silencio. En cambio, dentro de los paneles de la pared, oculto detrás del retrato del padre de Lord March, Poirot descubrió un pequeño dispositivo de fonógrafo. Con claridad reveladora, no era el reloj en absoluto, fue una grabación. Alice huyó cuando llegó la verdad. Fue encontrada en la capilla, abrazando una Biblia y sollozando. ¡Qué angustia! Solo quería que me recordara. Prometió cuidarme. Luego me rechazó. Dijo que no tenía lugar para mí. Que yo no era nada. Poirot habló suavemente. Con comprensión. Entendiste su puerto, con severidad inquisitiva. Pusiste el fonógrafo, pero el reloj, mademoiselle, el guante, ella lo miró con ojos huecos. Con voz quebrada. Era suyo. De Helena. Se enteró. Dijo que lo contaría. Así que lo escondí. Poirot inclinó la cabeza. Cuando salió el sol, Poirot y yo partimos de Marwood. La niebla se había adelgazado, pero el frío permanecía. Poirot no dijo nada durante mucho tiempo. Por fin habló, en tono reflexivo. Hay crímenes de lógica, Hastings, y crímenes de locura. Pero los del amor, son los más peligrosos de todos. Y muy por detrás de nosotros, en la torre de Santa Dymphna, la campana golpeó una vez. Luego, silencio. La niebla se había asentado temprano sobre Elmbridge Moor, arrastrándose baja y espesa como el humo de 100 fuegos moribundos. En el borde de ese estiramiento desolado se encontraba Greystone House, una reliquia demacrada, unida a la hiedra, cuyas piedras habían sido hechas de orgullo, pero ahora se hundían pesadamente en la tierra, como si las agotara el peso de sus secretos. Hercule Poirot, siempre inmaculado a pesar de la humedad, descendió del carruaje contratado. Sus zapatos pulidos crujieron sobre el camino de grava mientras miraba la torcida torre del reloj que se elevaba de la casa como una columna vertebral fuera de lugar. Fue allí donde la hora no marcaba el tiempo, sino el presagio. Habíamos venido a Greystone, por la invitación de Lady Eugenia Wetherall, cuya carta había llegado con solo 6 palabras. Leyendo con énfasis, murió a las 10. El reloj dio a las 12. En el interior, la atmósfera era de luto, bordeada de algo mucho más frío. El cálculo. El difunto Orex Wetherall, maestro relojero y patriarca de la finca, había sido encontrado muerto en su estudio justo después de las 10 en punto, 2 noches antes, desplomado sobre un cronómetro marino medio desmontado. El gran reloj mecánico que había integrado en la torre central, se decía el más preciso del condado, había golpeado 12 en el momento exacto de su muerte. En tono bajo, murmuró Poirot, mientras miraba el espeso Llorenaumersigolodesicolnodis sobre el escritorio de Wetherall. O un mensaje, trazó su dedo enguantado sobre las manos de latón del cronómetro. Luego levantó la vista, con gravedad. Esta no es una casa de errores, Hastings, es una casa de intención. Los residentes de Greystone House estaban tan fijos en sus patrones como los engranajes de uno de los relojes de Horace. Lady Eugenia regia y de hielo,
Presidía desde su silla junto al fuego, con sus ojos afilados observándolo todo, pero ofreciendo poco. Su hijo Lawrence, pálido nervioso, siempre medio sombra, se mantenía principalmente en la biblioteca, donde el tic-tac de los relojes enmascaraba el temblor de sus manos. Sibyl, la hija adoptiva, se movía con un silencio demasiado practicado, su rostro ilegible detrás de un velo de gentileza. Poirot los cuestionó a su turno, observando sus palabras, pero también sus silencios. Lawrence había estado en el sótano recuperando el oporto, dijo Sibyl, atendiendo a un pájaro enfermizo en el conservatorio. Lady Eugenia, escribiendo cartas por lámpara en su habitación. Todos tenían coartadas, y sin embargo, ninguno de ellos parecía sorprendido de que Orek estuviera muerto. Esa noche, mientras el viento recorría el páramo y la lluvia golpeaba las ventanas con dedos de plomo, el reloj en la torre marcó la medianoche. En voz alta y firme, 12 dijo Poirot, y ni un minuto antes. Sin embargo, murió a las 10. Alguien, Hastings, ha cambiado el tiempo, pero no simplemente en el reloj, sobre la verdad misma. En el taller detrás de la casa, Poirot y yo examinamos el funcionamiento interno del proyecto final de Oryx Wetherall, un reloj maestro que había estado construyendo para una catedral en York, con solemnidad. Estaba obsesionado con la precisión, había dicho Lady Eugenia. Para él, la imprecisión era pecado. Poirot abrió un gabinete y recuperó un pequeño engranaje de latón, incompleto, con varios dientes faltantes. Con interés técnico, vea aquí, Hastings, este engranaje nunca podría girar limpiamente, tartamudearía, dudaría, una pausa en el movimiento. Oui, pero también, tal vez, un mensaje, en el banco de trabajo, entre herramientas y libros de contabilidad, encontramos una carta doblada, sin firma. Leía simplemente, leyendo en voz baja, si las campanas suenan mal, sabrá que ha llegado la hora del cálculo. A medida que profundizábamos, quedó claro que Oryx Wetherall no había sido simplemente un maestro de las máquinas, sino también un guardián del tiempo humano, marcando los pecados de los demás tan claramente como las horas del día. En un antiguo libro mayor, Poirot descubrió referencias a un fondo fiduciario destinado a Sibyl, pero recientemente revocado. También hubo pagos a un abogado no identificado, sumas grandes y crecientes. Sibyl rompió su silencio al fin, con voz apagada. Se enteró, dijo, sobre mis padres reales, que no era aceptable. Me iba a desheredar de todo. Y sin embargo, dijo Poirot suavemente, no te fuiste. Ella miró hacia otro lado, con emoción contenida. No pude, no hasta que tuviera mi nombre, mi tiempo. La clave vino de Lawrence, aunque no intencionadamente. Poirot lo descubrió tarde esa noche en la torre, intentando reparar el mecanismo de campanas, balbuceando. Solo quería arreglarlo. Odiaba cuando las cosas no funcionaban. Con firmeza inquisitiva. Mel, respondió Poirot. O tú. Lawrence se quebró. El reloj, confesó, no había funcionado mal. Él lo había alterado. Cambió la secuencia de las campanas usando una anulación oculta que su padre le había mostrado tiempo atrás. Casi suplicante, quería que la gente pensara que murió a las 12, para confundir el momento de la muerte. Con remordimiento, porque pensé que Sibyl lo hizo, y yo la amaba. Poirot colocó una mano sobre su hombro, sereno y firme. Una mentira noble sigue siendo una mentira, monsieur. Poirot los reunió en el salón. El reloj marcaba detrás de él, lento e inexorable, declarando con solemnidad, el asesino no se basó en un arma de acero, sino en el engaño. Cambió el tiempo, reescribió el momento de la muerte, creyendo que la verdad podría retrasarse, o destruirse, pero el tiempo mes a mes es como la gravedad, trae todos los secretos. Se volvió hacia Lady Eugenia. ¿Lo sabías? Ella lo miró sin parpadear, con frialdad absoluta. Sabía que estaba planeando desheredarnos a todos. Lo llamó justicia. Yo lo llamé traición. Envenenaste su oporto.
Manipulaste las campanas. Y dejaste que tu hijo cargara con la culpa. Sin remordimiento. Lo habría visto cumplirse. Pero golpeé primero. Lady Eugenia fue llevada la mañana siguiente. La niebla se levantó del páramo. Pero la pesadez en la casa permanecía. Poirot se paró una vez más bajo el gran reloj, con las manos cruzadas. Con gravedad triste. Matar a un hombre es terrible. Pero matar la verdad, eso es peor. Y en algún lugar, débilmente, el reloj comenzó a girar otra vez. No 12, no 10. Pero la hora de la justicia, golpeada en silencio. La tormenta se había roto poco antes del anochecer, azotando el campo con viento y frío, ahogando incluso las campanas de Langmoor Abbey, mientras nuestro carruaje rodeaba la curva cubierta que conducía a Ravensey Hollow. Lo vi una mansión de ángulos severos y grandeza destemida, sus chimeneas tosiendo humo contra un cielo gris y furioso. Hercule Poirot se sentó a mi lado, inmaculadamente vestido a pesar del trajín del viaje, su bigote erguido contra la humedad. No habíamos venido por invitación de un cliente, sino de un exadversario. El inspector Brand de Scotland Yard había solicitado la experiencia de Poirot respecto a una muerte en Hemsley Grange, una finca en los pliegues de Hertfordshire. Según el telegrama, el sitio de un delito más antina. Un lacayo nos llevó a través de los corredores de techo alto al estudio, donde el inspector Brand se paró junto a una chimenea en la que las llamas se habían rendido desde hace mucho tiempo. Sobre la alfombra persa, rodeada de libros derribados y vidrios destrozados, yacía el cadáver del Silas Trevelyan, un abogado de cierta reputación. Había sido conocido por dos cosas: su crueldad legal y sus rituales solitarios. Fue encontrado, nos dijeron, con su mano agarrando un reloj de bolsillo, sus manecillas detenidas precisamente a las cortinas estaban corridas, la puerta cerrada desde el interior, y sin embargo, la habitación tenía 2 vasos de brandy, uno todavía medio lleno, en voz baja, con gravedad. Asesinato, murmuró Brand. Sin embargo, el propio diablo no podría haber entrado en esa habitación. Poirot encuestó la escena en silencio. Su mirada, como el barrido de un péndulo, no se perdió nada. Con firmeza, mais non, dijo al fin. No es el diablo, amigo mío, solo un mortal muy inteligente. En la cena, nos presentaron a los residentes de la casa. Elinor Trevelyan, la esposa mucho más joven de Silas, Giles Tremaine, el gerente de propiedad, la Sra Renwick, la ama de llaves, y Thomas Allendale, un poeta y protegido del difunto que había llegado el día antes del asesinato. Su dolor fue vigilado, sus modales pulidos, pero Poirot lo observó con el desapego frío de un cirujano que se prepara para la incisión. En un murmullo a Hastings, un reloj de bolsillo, un segundo brandy, una habitación cerrada, todos los detalles de una actuación. Pero ¿para quién es el beneficio? ¿Y qué cortina aún no ha sido levantada? La lluvia de la mañana reveló lo que no había mostrado la luz de las velas. En el hogar, entre las cenizas grises, Poirot encontró la esquina de una carta quemada, sus bordes rizados, sus palabras parcialmente legibles. Leyendo, ya no te sostendré en silencio. Lo que enterramos entonces debe ahora. Se la presentó al inspector Brand, reflexivo. Un secreto sí, enterrado, como dice la carta. Pero ya ves, Hastings, los secretos tienen un hábito desafortunado, se levantan. En el salón, Poirot se paró debajo de una pintura de Silas Trevelyan. Observador. Le observa la inclinación del marco. Reciente. Y aquí, un borrador, un gabinete oculto. En el interior, descubrió un paquete de cartas y una fotografía. Una mujer joven, sin nombre, con ojos demasiado tristes para su juventud. Se la mostró a Elinor, quien se estremeció, con voz trémula. Esa fue Lottie.
Su hermana murió hace años. Un escándalo. Silas nunca volvió a hablar de ella. Poirot no dijo nada. Pero la fotografía no regresó al cajón. Poirot nos convocó al estudio nuevamente. En la parte inferior del escritorio, nos mostró una marca delgada, como de una cuchilla apresurada, con solemnidad. Luchó, dijo Poirot. Silas luchó. El brandy fue compartido con alguien que conocía, alguien en quien confiaba. Y luego Poirot levantó el vaso medio vacío, señalando una sola huella digital manchada pero visible. Él conocía al asesino. Y sin embargo, no gritó, no huyó. ¿Por qué? Porque la traición era personal. Thomas Allendale se convirtió en nuestro enfoque. Su pasado estaba curiosamente en blanco, sus orígenes vagos, su propósito un poeta sí, pero sin un trabajo publicado, sin asociados conocidos, sin familia. Poirot le preguntó suavemente, Nepelo Frime, dime mon ami, ¿quién era tu patrón antes del señor Trevelyan? El joven sonrió débilmente. Nepasivo. Nerte no tenía clientes antes que él, con escepticismo. Eso, respondió Poirot, no lo creo. Esa noche, encontré a Poirot junto a la ventana, inmóvil, mirando el camino, reflexivo. Nata y bien, dijo, no de la casa, de la historia. A la medianoche llegó un golpe en la puerta principal. Una mujer se quedó allí, empapada y temblorosa, susurrando. Soy Lottie, dijo. Te dijo que estaba muerta, pero no lo estoy. Lottie habló de una herencia negada, de una vida fabricada para excluirla. Silas había forjado su muerte para retener el control de la finca, pero la culpa había roído su armadura, y él la había convocado de nuevo, dolida. Nep estuve aquí esa noche, dijo, pero no lo maté. Poirot puso una mano sobre su hombro, suave. No, mademoiselle, pero alguien temía lo que revelaría tu llegada. Poirot nos llamó a todos al estudio. Se paró al lado del hogar extinguido, el reloj de bolsillo en su palma, claro y pausado. Neta dio a las 6:11, dijo, pero no desde la caída. Fue colocado deliberadamente. Un mensaje. Se volvió hacia Giles Tremaine, acusador. ¿No temiste que tu malversación de fondos saliera a la luz una vez que Lottie regresó? Así que drogaste el brandy, organizaste la escena, pero al hacerlo, no te diste cuenta. Este reloj no es preciso, no lo ha sido durante años. Silas lo mantenía solo por sentimentalismo. Tremaine palideció, desesperado. Nepe debes probarlo, calmado. Pero puedo, la huella digital, es tuya. Giles fue detenido. Lottie reclamó su lugar legítimo. Elinor lloró en silencio. Poirot y yo partimos mientras el sol perforaba las nubes por fin. Reflexivo. Hay justicia, dijo, y hay tiempo, no siempre se alinean. Pero cuando lo hacen, mon ami, la verdad no puede permanecer enterrada. Y detrás de nosotros en el salón de James LeGrange, el antiguo reloj de abuelo comenzó a marcar la hora, precisamente por primera vez en años. La lluvia cayó como susurros a través de las pizarras de Windmere Hall, largas rayas sobre vidrio negro, como si el cielo mismo llorara por lo que se había hecho dentro. Una sola luz ardía en el campanario sobre la capilla, tenue e incierta, aunque la torre en sí había sido desmantelada desde hacía mucho tiempo. Esa precisamente fue la razón por la que Hercule Poirot se sentó en silencio al borde de la nave de la capilla, escuchando los ecos de una campana que no se suponía debía sonar. Llegamos a Windmere esa noche, convocados por la dueña de la finca Lady Honora Bellegravi, siguiendo lo que ella llamó, con pesar, un accidente muy angustioso. Su cuñado Sir Cecil Bellegravi había sido encontrado muerto debajo de las escaleras de la torre. El forense lo había llamado una caída, pero Lady Honora no había quedado convencida. Con firmeza, se cayó, había dicho, pero la campana sonó 3 veces, y nadie ha tocado esa cuerda en 30 años. Poirot no había dicho nada entonces, pero ahora en la capilla oscura, su voz era tranquila y segura. Compajando la voz,
No es la campana la que debemos cuestionar, Hastings, es el silencio que le siguió. Windermere Hall era menos un hogar que un mausoleo de memoria. Los tapices colgaban como suspiros antiguos, y los pasillos gemían con el peso de los arrepentimientos tácitos. Lady Honora, vestida con el luto perpetuo, nos recibió en su salón con una compostura demasiado medida para ser cualquier cosa menos frágil. Con control, estaba sola cuando sucedió, insistió. Los sirvientes estaban preparando la cena. Yo estaba en el conservatorio. Nadie escuchó la caída. Solo, la campana. Poirot se llevó los dedos a la barbilla, preguntando. Dígame, madame, ¿quién más reside aquí en Windermere? Companida. Mi sobrina, Julia, y el señor Dorian Holles, nuestro archivero de la familia. Está catalogando el patrimonio legal de Cecil. Cecil era meticuloso. Todo debía ser preservado. Interesado. Y la torre, ella dudó. Company Artesa, fue sellada después de la muerte de mi esposo. Cecil insistió en que permaneciera así. Dijo que el pasado no debía ser perturbado. Poirot se puso de pie, con gravedad, y sin embargo, madame, parece que el pasado los ha perturbado a ustedes. La torre de la capilla estaba cerrada, su llave de hierro hacía mucho tiempo retirada a las bóvedas, y sin embargo Poirot encontró una mancha de lodo reciente sobre los escalones de piedra. La red de una araña había sido cepillada a un lado. En la cima, debajo de la gran campana estaba el mecanismo, anual inerte y roto durante décadas, pero la cuerda era nueva. Alguien la reemplazó, susurró Poirot. No sonó para Dios, Hastings, sino por culpa. Afuera el viento llevaba una sola nota a través de los árboles. Un silbido, no mecánico sino humano. Poirot giró bruscamente la cabeza. Estamos siendo observados. El señor Dorian Holles tenía el aspecto de un hombre encorvado para siempre bajo el peso de las páginas polvorientas. Sus dedos estaban manchados de tinta, y sus ojos rara vez se encontraban con los de los demás. Poirot le cuestionó delicadamente. Monsieur catalogó los libros privados de Sir Cecil. Holles tragó. Solo lo que permitía. Mantuvo muchas cosas bajo cerradura y llave. Resumen legal, correspondencia, antiguos títulos. Algunos eran preocupantes. Preocupantes, como hubo referencias a un fideicomiso, para alguien no nombrado, pero los pagos se detuvieron. Poirot asintió. Un hilo, mon ami, no debemos tirar demasiado fuerte, o todo el tapiz caerá. Esa noche la campana volvió a sonar, 2 veces, y esta vez, despertó la casa. Poirot y yo corrimos a la torre. En su base estaba Julia Bellegravi, pálida como mármol. Lo escuché, dijo. No toqué nada, lo juro. Poirot la calmó suavemente. No es el sonido de la campana lo que tememos, madame. Es lo que anuncia. Buscamos en la capilla, y en los puestos del coro encontramos a la segunda víctima. Dorian Holles, colapsado sobre el salterio. Muerto. Poirot susurró. Este asesino habla en las campanas, y su idioma es el juicio. Entre las cosas de Holles, Poirot encontró una carta, mitad quemada, su firma perdida. Decía, me enterraste en silencio, pero la torre hablará por mí. 2 veces, por justicia. 3 veces, por la verdad. Lady Honora, confrontada con la nota, se volvió blanca. Esa letra era la de mi esposo, antes de morir, y su esposo tenía secretos, madame. Ella permaneció en silencio mucho tiempo. Luego, tenía un hijo, antes de mí, oculto, dado por muerto, se llamaba Elías. Poirot se puso de pie lentamente. Y creo que Elías ya no se esconde. Esa noche Poirot estableció una trampa, esperó en la torre, envuelto en la oscuridad. Abajo yo mantenía el reloj con la marca que el agente había enviado. A la medianoche, la cuerda se agitó. Poirot dio un paso adelante, y detuvo a la figura que intentaba sonar la campana. Era Julia. ¿Por qué? Pregunté atónito, para llamar la atención sobre lo que ignoraron, dijo. El tío Cecil sabía lo que sucedió con Ias. También Dorian. Dejaron que mi padre muriera con esa vergüenza.
Necesitaba que hablara la campana. Poirot colocó una mano sobre su hombro. No los mataste, pero alguien usó sus gritos de justicia para cubrir su propio crimen. Poirot nos reunió en el salón. La lluvia golpeaba el vidrio como dedos tocando desde el otro lado. Lady Honora, comenzó Poirot, mentiste sobre el pasado de tu esposo. Temías lo que el regreso de Elías podría significar, pero no mataste a Cecil. Se volvió hacia el mayordomo. Tranquilo todo este tiempo, señor Pell, usted ha servido esta casa durante décadas. Vio a Elías ser retirado. El hombre alzó la vista, con los ojos brillantes. Traté de detenerlo, traté de decírselo a Dorian, pero él dijo que arruinaría a la familia. ¿Entonces te silenció? No, dijo Pell en voz baja. Se silenció. Cecil empujó a Elías por esas escaleras hace 30 años. Dorian lo confrontó. Discutieron. Cecil cayó. Poirot asintió. ¿Y la campana? Era de Elías, su señal. Solíamos jugar aquí, antes de que lo enviaran. La campana era nuestra voz. Elías nunca fue encontrado. Algunos dicen que murió en el páramo, perdido. Otros afirman que vivió en silencio, en el pueblo, pero los asesinatos habían sido mal interpretados. Dorian no fue asesinado, había tomado veneno. Una confesión yacía plegada debajo del salterio. Julia fue liberada, la cuerda de la campana fue cortada. Windermere volvió a su silencio. Cuando nos fuimos, Poirot miró una vez más la torre de la capilla. Alguna justicia es ruidosa, algunas como esta, suena solo una vez, y luego nunca más, y a medida que partíamos, me pareció escuchar muy claramente el eco final de la campana en el viento. El tren de Calais había cruzado desde hace mucho tiempo al campo inglés, pero las sombras dentro del compartimento de primera clase persistían, con una intimidad que la luz del día no podía disipar. La lluvia trazaba venas lentas por el panel de la ventana, mientras Hércules Poirot, inmaculado y preciso, miraba una vez más el telegrama doblado en su mano enguantada. Llevaba solo unas pocas líneas, pero su peso era considerable. Abogado encontrado muerto. La tinta todavía está húmeda sobre testamento no firmado. Investigar. Dowerby Court. Llegamos a Dowerby Court bajo un grueso dosel de nubes. La casa ancestral se alzaba sobre los moros como un juicio no pronunciado. Lady Constance. Pembroke nos saludó con formalidad enfriada por el dolor, sus manos demasiado quietas, su vestido de luto demasiado crujiente. Su primo el señor Frederick había sido encontrado la noche anterior en su estudio. Pluma en mano, una voluntad recién entintada yacía sin firmar ante él. La muerte, afirmaron, había sido repentina, tal vez una insuficiencia cardíaca. Pero Poirot, como siempre, sospechaba que lo que parecía abrupto, rara vez no había sido anunciado. El estudio del señor Deems era un lugar de pulcritud antinatural. Los estantes se alzaban como centinelas, cada libro alineado con precisión militar. Un reloj marcaba solemnemente, haciéndose eco contra la madera oscura y el aire rancio. En el escritorio, una sola hoja yacía bajo un pisapapeles de cristal, el Nuevo Testamento, y a su lado, la pluma fuente aún sangraba sobre el secante. Poirot se inclinó. Observe Hastings, la tinta está fresca, pero la mano congelada. Esta no es la quietud de la muerte natural. La habitación no tenía signos de lucha ni de violencia, y sin embargo, algo se sentía apagado. Poirot examinó la silla, el secante e incluso la botella de tinta. La temperatura de la habitación era más fría que el resto de la casa. Dime, Lady Constance. El estudio se mantenía cerrado, solo por la noche, respondió ella, su voz quebradiza. Pero Freddy no tenía enemigos, monsieur. Ninguno. No enemigos tal vez, murmuró Poirot. Pero secretos. Ah. Requieren mucha menos provocación. La cena esa noche fue un retrato de tensión oculta. Sentados alrededor de la mesa estaban los jugadores clave. Lady Constance, pálida pero compuesta,
su hijo Lionel, cuya cortesía enmascaraba una impaciencia ardiente. Miss Harriet Dorsey, la secretaria del difunto señor Deems, una joven de ojos tranquilos y sonrisa ilegible. Y finalmente, el Dowithin, un hombre cuya barba gris y mirada cansada hablaban de demasiados años de verdades contadas. Demasiado tarde. Freddy tenía la intención de cambiar su testamento, dijo Lady Constance, casi como si confesara un pecado. Incluir a Harriet. Dijo que, ya era hora. Poirot asintió suavemente. Y sin embargo, nunca se firmó. Esa es la tragedia. Pero también quizás la pista. En la quietud de la mañana, Poirot regresó al estudio. El sobre que contenía el testamento anterior no se había sellado correctamente. Dentro una discrepancia. Los nombres de los ejecutores habían cambiado. Donde una vez estaban Lionel Pembroke y el Dr. Swithin, el nuevo borrador solo llevaba a Harriet Dorsey. Un motivo tal vez. Poirot, como siempre, procedió con delicadeza. Dígame, Mademoiselle Dorsey. Sabía que iba a heredar. Ella sostuvo su mirada con calma. Él me lo dijo, que deseaba hacer lo correcto, pero no vi el borrador. Entonces, ¿no estuvo en el estudio? Dudó. Solo brevemente, justo después del té, le llevé su tónico nocturno. Parecía preocupado. El tónico fue preparado cada noche por el Dr. Swithin, un amigo de toda la vida del difunto. Sin embargo, cuando Poirot examinó el contenido de la pequeña botella de vidrio en el gabinete del estudio, frunció el ceño. Ya ves, Hastings, la belladona tiene un olor muy distintivo, una vez que uno sabe detectarlo. Un veneno usado no para destruir sino para hacer que uno siga. El Dr. Swithin palideció bajo el escrutinio de Poirot. Tenía insomnio. Pensé que una dosis más fuerte podría ayudar. ¿Pensaste? Se hizo eco Poirot. ¿O sabías lo que haría una dosis más fuerte? En el pasillo colgaban retratos de la línea Pembroke. Poirot se detuvo ante uno, cepilló un poco de polvo del marco. Debajo de él, una caja fuerte, oculta pero no demasiado bien. Dentro, documentos, cartas, una en particular de Deems hacia un destinatario no identificado. Tenías razón sobre Lionel, sus deudas son un peligro, me temo por el patrimonio. Actuaré. Poirot la leyó en silencio, luego cerró la caja fuerte con un suspiro. Motivos Hastings, florecen en cada esquina aquí. Esa noche, Poirot llamó a todos al salón. La lluvia latía suavemente contra las ventanas, y el fuego crepitaba con demasiada ceremonia. La verdad, comenzó Poirot, no está en la tinta, sino en el secante. El asesino escribió el testamento, no el señor D. Observad la presión, el ángulo, no es la escritura de un hombre moribundo. Fue copiado, forjado, y colocado como un señuelo. Se escucharon jadeos. Poirot se volvió. Lady Constance, fuiste tú. Ella se estremeció. No, solo deseé proteger a Harriet, garantizar los deseos de Freddy. Poirot levantó una mano. Sin embargo, al hacerlo, te hiciste vulnerable. Pero el verdadero asesino es aquel que lo perdería todo si el Nuevo Testamento era válido. Lionel. El rostro del joven se torció. No tenía derecho, para dárselo todo. Poirot dio un paso adelante. Así que deslizaste el veneno en el tónico. Planeaste destruir la nueva voluntad. Pero tu madre llegó primero, demasiado tarde para salvarlo, pero lo suficientemente temprano como para alterar la ilusión. Lionel fue detenido. Lady Constance lloró lágrimas planas y constantes, que habían esperado demasiado tiempo. Harriet se quedó sola, ilegible hasta el final. Poirot y yo partimos a la mañana siguiente bajo cielos grises. Es algo curioso, Hastings, dijo mientras abordábamos el carruaje. La voluntad de los vivos busca el control, pero la voluntad de los muertos, esa no se puede forjar, y detrás de nosotros, la tinta sobre el papel se secó al fin, intacta por cualquier mano, salvo la verdad. La niebla rodaba desde el mar del norte como un ser vivo, pálido e inquieto, rizándose contra las ventanas del SS Arden Moor mientras atravesaba la noche.
Debajo de su velo de encubrimiento, las luces se convirtieron en halos, y las figuras, en sombras. Hércules Poirot, sentado en el salón con una taza de tisana delante de él, observaba el agua inmóvil a través del panel con el enfoque sereno de un hombre que escucha más allá del silencio. El manifiesto del barco había anotado 15 pasajeros. Poirot, siempre meticuloso, había contado 14. Un pequeño asunto, Hastings murmuró. Sin embargo, de la semilla más pequeña nace el árbol más alto, ¿no? A su lado, levanté la vista de mi periódico. ¿Crees que alguien no abordó? No, dijo, su mirada distante. Creo que alguien abordó bajo un nombre que no era el suyo. La habían visto solo una vez, el mayordomo que entregó las bandejas de cena. Una mujer con una capa azul zafiro y un velo de encaje, que ingresó a la cabaña 9 a altas horas de la noche. El mayordomo, Adams, no había cuestionado su presencia. La cabaña había sido reservada bajo el nombre de la Sra. Eloise Margrave. Ella cenó en su habitación, mantuvo la puerta cerrada, y nunca apareció de día. Por la mañana, la cabaña 9 estaba vacía. Poirot solicitó al mayordomo abrir la cabina. La cama había sido dormida. Un solo perfume se demoraba, un aroma complejo de violetas y tabaco de pipa. En el tocador, una mancha de lápiz labial en el borde del espejo, y al lado de la pequeña caja de viaje, un telegrama desgarrado. Solo quedaba el final. No lo conozcas. Demasiado peligroso. Esta mujer, dijo Poirot, en voz baja, está en grave peligro, o ella es su autora. El capitán, un escocés severo llamado Brick, confirmó que las Margrave había pagado en su totalidad, abordando sola en Brujas bajo su nombre. Los documentos estaban en orden, parecía tranquila, aunque distante, y sin embargo, dijo Poirot, señalando el registro del barco, nadie desembarcó en los puertos nocturnos. Su cabaña está vacía, se ha desvanecido de un barco sellado. Eso, mon capitaine, debería interesar incluso a un hombre del mar. Examinaron la lista de pasajeros nuevamente. Cada nombre verificado, cada coartada, susurraba entre el té y la tensión. Pero entonces vino el descubrimiento. Un reloj, metido en los pliegues de una manta de cubierta, su vidrio, agrietado, sus manecillas, congeladas a la una lucha, observó Poirot, y la hora, debemos hablar con todos a bordo, cuidadosamente. Entre los pasajeros, se encontraba un comerciante de seda de Nápoles, Signore Bellani, quien había reclamado migraña por su reclusión, pero Poirot notó los hilos que se aferraban a su solapa, del mismo azul oscuro que la capa de la Sra. Margrave. Estaba enferma, admitió Bellani, o temerosa. Hablamos solo una vez. Dijo que había cometido un error al abordar, que temía ser seguida. ¿Por quién? Ella nunca dijo, solo que llevaba algo, que ya no le pertenecía. Poirot asintió. Entonces, tal vez ahora pertenece a su asesino. A la medianoche, Poirot regresó a la cabaña 9, mientras otros dormían. El barco se deslizaba como un pensamiento sobre el agua oscura. Detrás del borde del espejo, oculto en la base de la lámpara de gas, lo encontró. Una carta doblada, con solo 3 palabras restantes. Lo sabe todo. Un golpe lo sobresaltó. La señorita Larkspur, una maestra nerviosa de Kent, estaba allí, en su camisón. Vi a alguien, susurró, un hombre con un abrigo negro, entrando en la cabaña justo antes del amanecer, pero cuando miré de nuevo, ya se había ido. ¿Estás segura de que era un hombre? Ella dudó. No, esa es la parte extraña. Se movía como una mujer. A la mañana siguiente, la niebla permanecía, pero el ánimo a bordo había cambiado. Los rumores corrían más rápido que la verdad, y el miedo se instalaba más profundo que la niebla. Luego vino el grito, desde la popa, uno de los botes salvavidas, a medio bajar, y luego abandonado, llevaba una mancha de sangre en su banco interno, no fresca, pero reciente. Poirot estudió los bordes. Organizado, dijo simplemente, sugiere un escape, pero nuestro fantasma no ha huido.
Ella observa creo esperando, recuento de pasajeros. Una vez más, uno por uno, los nombres fueron verificados, y finalmente, fue el más tranquilo del grupo el señor Eamley, un empleado de viajes de York, cuyos documentos no podían verificarse. Mi maleta fue robada, dijo. Conveniente, respondió Poirot, pero una búsqueda en su cabaña reveló una fotografía, una antigua, una mujer sonriendo junto a un hombre, en el reverso, con tinta desvaída. A Eloís, para siempre. Él era el esposo, dijo Poirot suavemente, y ella huyó de él, hasta que el mar la atrapó. Poirot nos reunió en el salón justo antes de atracar. La niebla se levantaba ligeramente, revelando los pálidos acantilados de Inglaterra más allá. El reloj marcó las 8. La mujer en la capa azul nunca existió, comenzó. No como la imaginamos. Era un recuerdo, invocado por un hombre que viajaba bajo una identidad falsa. La cazó a través de puertos y sombras, y cuando la encontró, ella ya no le temía. Ella lo compadecía. Eso, él no podía permitir. Poirot se volvió hacia Anley. La mataste, la arrojaste al mar, luego trataste de desaparecer por completo. El rostro de Anley permaneció inmóvil. Ella me arruinó, dijo. La seguí por 3 países. Ella me debía tanto. Fue llevado a Dover, sin lucha, sin sonido. Cuando los otros pasajeros partieron, Poirot se demoró en el riel, observando los botes salvavidas que se balanceaban en el amanecer gris. El amor que se coagula, se convierte en veneno. Hastings, esa es siempre la tragedia. Y detrás de nosotros, la niebla rodó de regreso al mar, cerrándose gentilmente sobre el lugar donde se había susurrado un nombre, y perdido para siempre. La tormenta ya había pasado, pero el aire sobre Jerry Bay todavía sabía a sal y humo, mientras las campanas de Gabriel entonaban su misterioso y lento himno a través de los tejados cubiertos. La ciudad estaba envuelta en un silencio malhumorado, un lugar que se recuperaba no solo de la lluvia, sino de algo mayor, y no hablaba. Hercule Poirot, instalado en un carruaje a mi lado, miró hacia la distante silueta de Thistlecrook Hall, una mansión monástica convertida en escuela, sus chimeneas apenas visibles a través del velo irregular de la niebla que derivaba. ¿Lo sientes también, Hastings? El aire está demasiado quieto, como el aliento contenido antes de un grito. Nos habían convocado por una carta sin firmar, matasellada en Carrow Bay, que contenía una sola línea. Hay cosas enterradas debajo de la hiedra que no deben desenterrarse. La curiosidad al parecer había superado la discreción. El salón, ahora convertido en una modesta escuela para señoritas, había experimentado recientemente una serie de eventos inquietantes. Posesiones desaparecidas, voces en habitaciones vacías, y ahora la muerte súbita de su directora, la señorita Eliza Harben. La señorita Harben fue hallada al pie de la escalera sur, su cuello roto de una manera que el agente local consideró accidental. Pero los ojos de Poirot, cada vez más escépticos de la coincidencia, ya habían comenzado a catalogar la escena. Una vela volcada a su lado, un hilo de tela plateada atrapado en la barandilla, y en el pasillo más allá, un tenue aroma a lilas que no pertenecía a la difunta administradora. La nueva propietaria, la señora Tamsin Wetherell, nos recibió con una compostura que Poirot comparó con una cortina echada sobre un espejo roto. Era elegante en la forma en que un jardín de invierno es elegante, refinado, desnudo, y lleno de secretos. Fue un terrible accidente, insistió. Eliza a menudo deambulaba por los pasillos por la noche. Tenía problemas para dormir. Poirot alzó una ceja, y sin embargo la encontraste recién al amanecer. Parece que la noche la tragó por completo. Caminamos por los largos pasillos, nuestros pasos amortiguados por la espesa alfombra, y la memoria. Las alumnas estaban calladas, los ojos muy abiertos y las respuestas ensayadas. La señorita Josephine Claridge, una alumna de último año con dedos manchados de tinta,
Susurró que había visto una figura la noche en que murió la señorita Harben. Una forma alta, envuelta en una capa con capucha, que pasó por la biblioteca a medianoche. ¿Hablaste de esto con alguien?, preguntó Poirot. Solo con Miranda. Ella dijo que había escuchado música del viejo órgano, pero no ha funcionado en años. La mirada de Poirot se detuvo en un candelabro empañado. Entonces debemos escuchar este silencio, porque en él, mademoiselle, algo grita. La biblioteca había sido una vez una capilla. Sus altas bóvedas y columnas de piedra habían sido pintadas, pero los rastros de su pasado sagrado permanecían. Poirot se arrodilló junto a la chimenea, donde recientemente se había encendido un fuego. De las cenizas, recuperó los restos derretidos de una máscara de carnaval, plateada, medio quemada, y aún ligeramente perfumada con lilas. Alguien quema el pasado, murmuró, sacudiendo la ceniza de sus guantes, pero incluso en el fuego, la verdad no muere, simplemente espera. Se volvió hacia el retrato sobre la chimenea. Miss Harben, joven, sin rubor, con los ojos llenos de algo pesado. Una mujer que sabía más de lo que compartió, creo. Poirot encontró al antiguo jardinero en el invernadero. El señor Bell estaba casi sordo, pero sus manos, que se retorcían como raíces, hablaban en gestos. Había servido a la finca desde antes de que se convirtiera en escuela. Cuando se le preguntó sobre el órgano, palideció y señaló: no vayas debajo. La cámara del órgano estaba bajo el pasillo, sellada y olvidada. Pero esa noche lo escuchamos, una nota débil, un suspiro en las tuberías. Poirot descendió por los escalones desmoronados, hasta llegar a la puerta oxidada. En su interior polvo grueso terciopelo cubriendo un teclado silencioso, y sobre el banco, una segunda máscara. Intacta por el tiempo. Aprendimos de los viejos registros del personal que la señorita Harben había estudiado una vez en Dresde, antes de la guerra, bajo un misterioso patrón llamado Malvinar. Ese nombre, descubrió Poirot, también era el seudónimo bajo el cual se habían publicado varios panfletos políticos, todos prohibidos ahora. La señorita Harben, al parecer, había vivido muchas. La señora Wetherell, cuando se le presionó, admitió que se habían peleado por dinero, sobre arreglos silenciosos. La escuela no estaba prosperando. Había amenazas de revelar secretos. Pero insistió, no la había empujado por las escaleras. No, dijo Poirot suavemente, pero tal vez alguien más temía lo que la señorita Harben podría confesar algún día. Poirot regresó a los dormitorios con una teoría. Solicitó que a las chicas se les permitiera asistir a la fiesta del pueblo. Durante su ausencia, buscó en sus armarios. En el baúl de Josephine, debajo de los cuadernos y los manuales de latín, lo encontró: una botella de perfume, etiquetada como souvenir de l'été, un aroma francés descontinuado, conocido por su mezcla de violeta y lila. Ella vio más de lo que dijo, susurró Poirot, y alguien se aseguró de que no volviera a hablar. En la tercera noche Poirot nos reunió en el salón. La niebla afuera había regresado espesa y callada. El pasado comenzó, tiene manos, se extiende hacia adelante, aferrándose al presente, hasta que alguien debe pagar. La señorita Harben no fue asesinada por quien era, sino por lo que había protegido una vez. Se volvió hacia la señora Wetherell. Las fiestas enmascaradas en Dresde, los panfletos, el asunto con Rey. Alguien aquí temía ser expuesto, y actuó, primero, pero no fue la señora Wetherell quien tembló. Fue Miranda, la estudiante silenciosa. Se levantó lentamente, el rostro pálido, las manos temblorosas. Ella era mi madre, dijo apenas en un hilo de voz. Me dejó aquí para ocultar lo que había hecho. Encontré las cartas, llevaba la máscara, solo quería asustarla. Pero ella cayó, no quise. Poirot inclinó la cabeza, con serena compasión. Es terrible,
ser el guardián de los pecados de otro. Miranda fue llevada suavemente. Su historia, compleja, dolorosa, humana, se contaría ante los magistrados, a su debido tiempo, pero esa noche Harrowby durmió más fácilmente. Poirot y yo nos detuvimos bajo el campanario, mientras sus campanas repicaban sobre los tejados húmedos. La justicia, dijo, no siempre es claridad, a veces, es simplemente un toque de campana en la niebla, dejando que los perdidos sepan que no están solos. Y detrás de nosotros, la hiedra sobre los muros de Thistlecrook Hall susurraba suavemente en el viento, ocultando lo que debe permanecer enterrado, y llorando por lo que no pudo ser salvado. La lluvia cayó sobre las Fenlandias como si el cielo mismo se afligiera, rayando las ventanas del pequeño carruaje que nos llevaba hacia la casa de Willowmarsh, una solar georgiana solitaria, a medio agazapar en el campo inglés empapado. El trueno se quejaba en el horizonte, e incluso los caballos parecían estremecerse cuando la mansión apareció a través de la niebla. Sus chimeneas respiraban como una bestia, mientras dormía. A mi lado Hercule Poirot se sentó inmaculadamente compuesto, sus dedos enguantados bajo la barbilla, los ojos sin incomodidad, sino con una profunda anticipación. Lady Helena Swinburne, cuya carta urgente y sin firmar salvo por sus temblorosas iniciales, había hablado de una verdad enterrada, y un invitado que no debería haber venido. Hubo una muerte en Willowmarsh, una caída de la torre, susurraban los lugareños. Suicidio, dijo la familia. Poirot, sin embargo, no creía en ninguno de los dos. Lady Helena nos recibió con una gracia desgastada por el dolor. Era una mujer alta, como una caña, con ojos que parpadeaban demasiado rápido, y una voz como de encaje viejo. Nos condujo al salón, donde los restos de una cena interrumpida permanecían, sopa fría, un vaso medio drenado, una carta, quemada en los bordes. Era Henry, dijo. El primo de mi esposo, llegó sin previo aviso hace 3 noches, dijo que necesitaba hacer las paces con el pasado. Poirot inclinó la cabeza. Y ahora está muerto. Lady Helena asintió. Lo encontraron en la base del campanario, roto, solo. Poirot no dijo nada, pero su mirada barrió la habitación con un cálculo preciso. El dolor a menudo distorsiona lo que ve el ojo, murmuró, pero la verdad, madame, no se disuelve bajo la lluvia. El campanario se cernía tras el ala este, su escalera espiral ennegrecida por el tiempo y la negligencia. Poirot y yo lo ascendimos con cuidado, señalando el polvo perturbado, la linterna extinguida a mitad de camino, y la débil impronta de botas demasiado grandes para ser las de Henry. En la parte superior, un tapiz revoloteaba sobre una ventana abierta, una cresta heráldica desvaída, con pintura roja, o quizá algo más oscuro. Poirot lo examinó de cerca. Esto no estaba aquí antes de la tormenta, dijo suavemente. Y mira aquí, Hastings, ningún rayo golpeó esta piedra, pero la barandilla está raspada como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Debajo de un paraguas goteante, hablamos con el guardabosques, un hombre encorvado y maltratado por los años, llamado Crowthorne. Al principio fue reacio a hablar, pero las preguntas de Poirot actuaron como aceite en una cerradura antigua. El señor Henry no fue bienvenido, no por el amo, murmuró. Sir Alaric no tenía amor por los fantasmas familiares. Hizo una pausa. Se hablaba una vez, hace mucho, sobre Henry, y una niña del pueblo. Ella desapareció. Nadie volvió a hablar de eso. Poirot asintió lentamente. Y sin embargo, ahora en el aniversario de su desaparición, el hombre regresa y muere. Curioso, ¿no? Esa noche la casa murmuraba. Las puertas crujían sin que nadie las tocara. Una caja de música sonó en alguna parte, aunque ninguna de las criadas admitió haberla tocado. Poirot deambuló solo por los pasillos. Encontró la guardería sellada, las ventanas aseguradas, y adentro un dibujo infantil tachado en la pared. Un hombre con ojos rojos, de pie bajo la torre. Cuando se le preguntó,
Lady Helena palideció. Eso pertenecía a mi hija, dijo, pero ella murió hace 10 años. Poirot se llevó un dedo a los labios, y sin embargo, la tinta aún no se ha desvanecido. Explorando el ático, Poirot encontró un baúl atado con hilo. En su interior había revistas, aparentemente de Henry, llenas de entradas demasiado fragmentadas para tener sentido, pero algo destacó. Un retrato de una joven con rizos oscuros y ojos tristes, escondido detrás de un espejo viejo. Su nombre, escrito en la parte posterior, ella era la criada, susurró Lady Helena cuando le mostramos la foto, despedida después del escándalo. Poirot entrecerró los ojos. ¿Y qué escándalo, madame? Sería ese, pero ella no dijo nada más. A la mañana siguiente el jardinero descubrió algo en el pozo seco detrás de la capilla. Poirot descendió por una cuerda, y desde el fondo de piedra recuperó un broche, un relicario, y una tira de tela manchada, de color oscuro y quebradizo. Las iniciales M.E. estaban grabadas dentro del relicario. Fue enterrada aquí, dijo Poirot rotundamente. No por la tierra, sino por el silencio. Poirot reunió al hogar en el salón, al caer la tarde. La lluvia azotaba las ventanas como si intentara entrar. La caída no mató a Henry, comenzó, murió antes de caer envenenado. La toxina estaba en su copa de vino. ¿Pero por qué? Porque el pasado no duerme, supura. Se volvió hacia Sir Alaric. Usted amó a M. Rook, pero su primo, no la rechazó simplemente. La dejó arruinada. Cuando desapareció, usted supo lo que había sucedido. Lo enterró, para proteger el apellido. Pero Henry regresó, no para arrepentirse, sino para burlarse. Y así tomó su decisión. Sir Alaric no lo negó. Él trajo su foto con él, dijo amargamente. Para reírse, para herirme. Poirot inclinó la cabeza. Incluso la justicia, cuando se retrasa demasiado, sabe a cenizas. Henry fue enterrado junto a una piedra sin nombre, ya desgastada, y cubierta de musgo. La casa quedó en silencio. Poirot y yo nos paramos bajo el campanario, donde la cuerda colgaba quieta. Un alma sin redención, dijo, y otra, consumida por el dolor. No todos los crímenes usan máscaras. Hastings, algunos, llevan espejos en su lugar. La campana sonó una vez más, no para juzgar sino para recordar, y al partir a niebla se deslizó de nuevo sobre Willow Mars, ocultando las heridas de su historia, pero no curándola. Fue en una mañana velada, envuelta en suave niebla y tristes campanas, que Hercule Poirot y yo, llegamos al pueblo de Nethermarrow, una aldea apartada, encajada entre los pliegues ondulantes de los South Downs. Los árboles lloraban con rocío, y la aguja de la iglesia perforaba el cielo gris como una aguja a través de lino desgastado. Nuestra presencia había sido solicitada por Elias Wincombe, un relojero retirado de cierta distinción, cuya reputación de excentricidad solo se comparaba con la precisión mecánica de sus relojes. Sin embargo, la carta que convocó a Poirot desde Londres, no mencionaba engranajes ni péndulos, hablaba más bien, de una muerte, la suya propia. Wincombe Penthouse era una reliquia de una era pasada, llena de relojes de péndulo y marcas horarias que parecían menos marcar el tiempo que llorarlo. El señor Wincombe nos recibió en bata de terciopelo, su cabello blanco descuidado, sus ojos alertas, pero cargados. Monsieur Poirot dijo con voz grave, hay una sombra en mi casa, creo que moriré dentro de la semana. Cuando se le presionó, reveló poco más allá de vagas alusiones, una disputa por una herencia, una sobrina con secretos, y un extraño vislumbrado en el espejo de una habitación cerrada. La mirada de Poirot se detuvo en un reloj de péndulo largo. Su segundero marcaba un latido demasiado lento. No es la muerte lo que te perturba, Monsieur dijo suavemente. Es el conocimiento de que ya ha sido programado. Los únicos parientes vivos de Elias Wincombe eran su sobrina,
la señorita Clara Wincombe, y su primo por matrimonio, el señor Roderick Vale. Clara era una joven pálida y reservada, cuya tristeza parecía demasiado antigua para sus años. Roderick, por el contrario, poseía la suave facilidad de un hombre familiarizado con las herencias. Esa noche, durante la cena, la conversación derivó, casi inevitablemente, hacia los relojes y las coincidencias. Clara habló en voz baja de una caja de música, que sonaba sin haber sido jamás enrollada. Roderick se burló de la superstición, pero Poirot observó sus rostros, con la atención de un hombre que presenciaba una actuación que ya había visto antes. Siempre hay un ritmo de culpa, murmuró más tarde, pero el tempo varía. En la tercera noche, la campana del huerto sonó una vez aunque no tenía badajo, y no se había movido en décadas. La encontramos balanceándose suavemente bajo la luz de la luna, las cuerdas cortadas, su sonido bajo y triste. Debajo de ella, yacía el reloj de bolsillo roto de Elias Wincombe. Los dedos de Poirot rastrearon el dial con reverencia. Se detuvo a las 12:17, susurró. La hora de la profecía. Al amanecer, Wincombe estaba muerto, sin herida, sin veneno, solo una expresión de terror exquisito grabada en sus rasgos. El taller del antiguo relojero arrojó elementos curiosos, un conjunto de planos para un dispositivo nunca construido, cartas quemadas en los bordes, y en un cajón forrado con terciopelo, una llave antigua, recién pulida. Poirot descubrió que esa llave encajaba perfectamente en un compartimento oculto en la repisa del estudio. Dentro, un testamento reescrito 3 días antes dejaba todo a Clara. Sus manos temblaron al leerlo. No lo sabía, susurró. Me dijo que lo había decepcionado. Poirot comenzó a interesarse cada vez más en los espejos. Un pequeño espejo de afeitado había sido retirado de la habitación de invitados. El espejo cheval del pasillo estaba inclinado de forma extraña. Poirot solicitó la ayuda de la criada. Elsie, quien admitió, a regañadientes. Vi una figura en el vidrio, monsieur, cuando no había nadie allí. Poirot asintió lentamente. El pasado deja sus impresiones, como huellas dactilares sobre la plata. El vicario habló de la obsesión de Elias con el tiempo, como penitencia. Años atrás, relató, un incendio trágico se había llevado la vida de la madre de Clara, la hermana de Elias. Los rumores habían circulado durante mucho tiempo, que Elias había dejado una vela encendida. Poirot caminó en silencio por los terrenos esa noche. Luego se volvió hacia mí. Hay culpa aquí, Hastings, pero tal vez, no donde la esperamos. Poirot reunió a todos en el estudio. Nuestro asesino no jugó con cuchillos, ni con veneno, comenzó. Jugó con el tiempo mismo, la campana, el reloj, los espejos, eran señales en un drama cuidadosamente diseñado para terminar en una muerte por miedo. Se volvió hacia Roderick. Vale. Moviste los espejos, falsificaste el borrador de un testamento que Elias temía pero que nunca firmó. La verdadera voluntad estaba oculta, preservada por la culpa. Elias se culpaba a sí mismo por la muerte de su hermana. Tú usaste esa culpa, y eso, monsieur, es asesinato. Roderick no lo negó. Clara lloró, no por alivio, sino por el amargo sabor de una verdad largamente retenida. Poirot y yo caminamos por el sendero del jardín, mientras las campanas de Nether Marrow marcaban el mediodía. Murió como vivió, dijo Poirot, rodeado de relojes. Pero al final, fue el tic-tac de la culpa, lo que golpeó la medianoche. Y mientras partíamos, me di cuenta de que el silencio que Elias dejaba atrás, era más fuerte que cualquier campana. Los relojes en Wincombe House seguirían funcionando, pero ninguno volvería a marcar el mismo tiempo. El páramo yacía vasto y magullado bajo un cielo de pizarra, su silencio perforado solo por el llamado ocasional de un cuervo lejano. Cuando Hercule Poirot y yo llegamos a Greystock Halt, el viento nos recibió como una advertencia susurrada.
tirando de nuestros abrigos y revolviendo el brezo con un antiguo aliento. El Malcolm Ainsworth, un excirujano de campo de batalla convertido en recluso, nos había escrito una carta que no contenía bromas, ni detalles, solo una línea, en una caligrafía temblorosa. Alguien está regresando, y algo ya está muerto. Era el tipo de mensaje que habría divertido a Poirot, si no hubiera venido acompañado de un postal. Dijeron que fue suicidio, pero las botas del hombre muerto estaban encaramada como una reliquia olvidada al borde de los acantilados. Greystock House nos recibió con ojos cerrados, y el aroma del humo de carbón y la lana húmeda. El doctor Ainsworth nos esperaba en el salón, un hombre alto, encorvado, cuyas manos solo temblaban cuando estaban ociosas. Habló con tono recortado, contando la muerte de su primo, Julian Bray, quien aparentemente se había arrojado de los acantilados 2 semanas antes. La familia lo aceptó, dijo con amargura, pero Julian odiaba el páramo, temía las alturas, y la noche en que murió el sendero estaba resbaladizo por la lluvia, pero sus botas estaban tan limpias como el polvo. La casa no estaba vacía. La sobrina de Ainsworth, Lily, pálida y solemne, se movía como un fantasma tras las bandejas de té. El señor Edwin Carroll, socio comercial de Bray, se había quedado para resolver papeles, aunque parecía consumir más brandy que cuentas. Y la señorita Celia Farham, escritora de novelas góticas menores, y prima de Julian y Lily, observaba a Poirot con la curiosidad cautelosa de un gato frente a un ratón mecánico. Poirot, siempre atento, comentó más tarde, esta casa, Hastings, tiene demasiados dolientes, y muy poco luto. Poirot solicitó ver la habitación donde Bray pasó su última noche. La sala azul, llamada así por su papel tapiz descolorido y su luz fría, aún contenía el tenue aroma de humo de pipa y pomada. En un cajón, debajo de una bufanda apolillada, Poirot encontró un paquete de cartas atadas con hilo. Estaban sin firmar, escritas en tinta desvaída, plegarias y amenazas mezcladas. No puedes silenciar lo que enterraste. Recuerdo la linterna, recuerdo el fuego. Esa noche, la niebla cubrió el páramo, y la casa pareció expandirse con memoria. Poirot y yo caminamos por los acantilados guiados por un viejo guardabosques. Cerca del borde, Hobbs señaló un parche de brezo pisoteado. Lo encontré allí, señor, boca abajo, pero mire, el suelo aquí es blando, cualquiera que caminara, dejaría huella. Poirot se arrodilló, tocando el brezo como si esperara que le hablara, y sin embargo, nuestro señor Bray no dejó ninguna. Entonces tal vez, no fue él quien caminó. Celia Farham había retomado el viejo piano por las mañanas. Valses melancólicos se deslizaban por los pasillos, inquietantes y curiosamente precisos. Poirot pidió ver la sala de música y examinó el candelabro sobre el piano. La cera aún se agrupaba, fresca. Señorita Farnham, preguntó suavemente quién estaba esa noche en la biblioteca, de pie junto al fuego. Ella se puso pálida. Yo pensé que era Julian, pero no habló, solo me miró. Me volví para encender la lámpara y cuando miré atrás, ya no estaba. La verdad comenzó a desmoronarse con el descubrimiento de un antiguo informe policial, enterrado en los archivos del Dr. Ainsworth. Un incendio. Hace 15 años, un granero calcinado. Un niño vagabundo, presumiblemente muerto. El caso nunca fue a juicio. Poirot puso el informe sobre la mesa del salón, como una carta en un duelo. ¿Y si el incendio no fue un accidente? ¿Y si el testigo fue pagado para olvidar? Ainsworth se hundió en su silla. Julian tenía secretos, todos los teníamos, pero nunca quiso regresar. Poirot solicitó que todos se reunieran, en la niebla matinal, en el sitio donde Julian cayó, allí entre el tojo y la luz espectral. Habló en voz baja. El hombre que murió aquí no cayó, fue empujado, y no por un extraño. Esto no fue un acto de venganza, fue culpa, germinada durante años.
Las cartas, las amenazas, no vinieron de un enemigo, vinieron de una hermana. Lily sabía la verdad. Ella recordó el fuego. Ella vio a Julian empujar a aquel niño hacia las llamas. Y cuando regresó a Greystoke, ella temía que el pasado fuera revelado. Entonces, esperó, observó, y cuando llegó la tormenta, ella lo acompañó al borde. Lily lloró en silencio, pero no lo negó. El peso de los años cayó de ella como cenizas de un hogar extinto desde hace mucho tiempo. Poirot no dijo nada más. Hay momentos en que la justicia habla demasiado fuerte. Cuando salimos de los acantilados, el viento se agitó una vez más, y por un instante creí escuchar el débil tintineo de una linterna balanceándose en algún lugar del páramo. Su llama estaba extinguida, pero su memoria no. Fue un lunes lleno de niebla cuando Hércule Poirot y yo vislumbramos por primera vez las torres de la escuela Casterbridge, que se alzaban desde el páramo como dientes ennegrecidos. El tren nos había traído desde Londres hasta la silenciosa región de Northumberland, convocados por un viejo conocido de Poirot, el director Julian Hartright. El telegrama había sido breve, su mensaje, sombrío: un estudiante muerto, accidentado según dictamen. Pero la campana de la capilla sonó 2 veces, y ninguna mano tiró de la cuerda. Por favor, ven. Temo lo que sigue. Casterbridge era un lugar saturado de silencio. Sus propias piedras parecían pesar con la gravedad de los siglos. La capilla, con su torre de hierro forjado, se agazapaba en el borde del terreno como una oración olvidada. Fue allí, bajo el campanario desgastado, donde encontraron al joven Peter Vale. Su cuerpo estaba torcido entre los reclinatorios, su capa escolar, enganchada en la balaustrada superior. Una caída, dijeron, un trágico accidente. Sin embargo, mientras Poirot inspeccionaba el suelo de la capilla, sus dedos rozaron débiles salpicaduras de sangre, y un gemelo roto, pero su mirada no se dirigió hacia arriba, sino hacia el este, donde el antiguo cementerio se inclinaba sobre el brezal. Una caída, Hastings, sí, murmuró, pero no una caída de pies, sino de conciencia. Poirot entrevistó al profesorado con meticulosidad. El señor Renfield, el maestro de latín, todo nervios y rigor académico. La Sir Evelyn, viuda de voz cálida, cuyos ojos rehuían los de Poirot, y el padre Yarrow, capellán y exmisionero cuya voz estaba rota por el desuso, y cuyos dedos mostraban profundas hendiduras de rosario. Los bigotes de Poirot se crisparon al notar el desgaste en las botas del padre Yarrow. El barro fresco, de una noche en la que nadie debía haber caminado, en una casa de orden, me dijo Poirot más tarde, es el alma desordenada, la que primero se traiciona. La habitación del muchacho reveló un hallazgo oculto bajo el entarimado. Un libro de notas. Algunas entradas eran mundanas, otras, crípticas, nombres, símbolos, un dibujo de la campana de la capilla, bajo el cual alguien había garabateado, suena, para los olvidados. Poirot rastreó las anotaciones hacia atrás y encontró un patrón inquietante: niños castigados en silencio, retirados abruptamente de la escuela, todos vinculados a un momento específico. Las confesiones antes de la comunión escriben sobre pecados no cometidos, mon ami, dijo Poirot, sombríamente, pero de penitencia inmerecida. Fue un exalumno, ahora jardinero, quien dio a Poirot la clave del pasado de la capilla. Una pared, recientemente parcheada, la piedra más nueva que sus compañeras, y detrás de ella, huesos, los de un niño. Poirot se quedó mucho rato en el pasillo de la capilla. El aliento frío de la noche rodeaba los bancos. Este chico, Vale, sabía algo, dijo en voz baja. Descubrió algo que debía permanecer oculto. Y alguien, tal vez alguien cubierto de sotana, aseguró su silencio. Una vigilia nocturna reveló mucho. La campana, que según decían solo podía sonar por cuerda, se movió cuando el viento estaba quieto. Poirot, observando desde el claustro,
Vio una figura entrar a la capilla por la puerta de la sacristía. Era la Sra. Eberlin. Sus manos temblaban mientras encendía velas ante el altar, susurrando nombres. Poirot se emergió de las sombras. No eres la asesina, madame, dijo con suavidad, pero tu dolor es demasiado íntimo para que un extraño lo soporte. Fue dentro del viejo confesionario donde Poirot se encontró la pista final, un rosario, roto. Sus cuentas estaban dispersas, y debajo de las tablas del piso, una carta. No escrita por un niño, sino por el padre Yarrow, dirigida al director, advertía de una transgresión ocurrida años atrás. De un acto disfrazado de caridad, pero sembrado en lujuria. Un estudiante, abusado, un encubrimiento. Y ahora, una segunda muerte. Poirot reunió al personal junto al campanario, bajo la niebla matinal. Peter Vale murió, comenzó, no por accidente, sino por intención. Descubrió el pecado enterrado en esta casa. Descubrió que el padre Yarrow, protegido durante tanto tiempo, había cometido un acto tan vil, que rompió incluso su fe. Cuando Vale amenazó con revelarlo, el sacerdote lo condujo a la torre bajo la apariencia de oración. Y allí lo vio caer. El padre Yarrow no hizo negación. Dios me juzgará, dijo, mientras el agente lo llevaba. Poirot solo asintió. Sí, pero la ley lo precederá. Cuando salimos de Castlereagh, la campana sonó una vez más. Su mecanismo estaba desconectado. Su sonido era ahora puramente viento y óxido. Poirot se detuvo por un largo momento en la puerta de la capilla. La justicia, Hastings, no siempre se trata de castigo. A veces se trata del silencio, que finalmente se eleva. Y entonces lo supe. Mientras nos alejábamos del páramo comprendí que algunos ecos se desvanecen solo cuando se escuchan en voz alta. Las ruedas del carruaje giraban con ritmo solemne cuando Hércule Poirot y yo nos acercamos a Whitcomb Hall, bajo un cielo magullado de color ceniza. El campo se extendía, ancho y vacío, un mar apagado de campos tocados de escarcha. Era el tipo de paisaje que hacía que incluso las sombras parecieran cautelosas. Lady Eugenia Whitcomb, una matriarca cuyo apellido adornaba flotas de envío y placas de juzgado, nos había convocado. Su carta no fue entregada por correo, sino por un lacayo silencioso, con abrigo negro. Contenía una sola línea. La torre sonó a la medianoche. Pero no había nadie allí para llamarla. Whitcomb Hall era una vasta reliquia de tiempos dormidos, sus muros de piedra vestidos de hiedra como si llevaran luto. El hogar estaba tan quieto como un mausoleo. Lady Eugenia nos recibió en un salón lleno de polvo, y del aroma persistente de viejas rosas. Sus ojos, afilados como agujas de bordado, no perdieron el tiempo. Mi nieto Edward está muerto. Dicen que se arrojó desde el campanario, pero Edward no subía esas escaleras. Temía las alturas. Quedaban 5 ocupantes en la casa: Lady Eugenia, siempre regia y compuesta, la señorita Beatrice Lane, la tutora, cuya voz rara vez se elevaba por encima de un susurro, el doctor Lionel Marbury, un amigo de la familia, cuya risa jamás alcanzaba sus ojos, Jamie, el hijo del jardinero, con tierra bajo las uñas, y secretos en los silencios, y Eleanor Whitcomb, la hermana de Edward, pianista con un rostro tallado por la tragedia. Poirot los observó a todos con esa gravedad serena que precede a sus deducciones más agudas. Demasiadas personas hablan suavemente aquí, Hastings. Es una casa que teme sus propios ecos. Poirot insistió en que subiéramos al campanario. Ascendimos por la espiral estrecha, el aire volviéndose más frío con cada peldaño. En lo alto, donde una campana se cernía como un juicio olvidado, Poirot inspeccionó el parapeto de piedra. No había huellas. No había signos de lucha. Sin embargo, algo le llamó la atención.
un solo pendiente delicado, atrapado bajo el mecanismo de bronce. Poirot lo guardó con cuidado. Nuestro señor Edward, murmuró. No vino aquí solo, esa noche cuando el anochecer se deslizó entre las ventanas. Eleanor tocó el piano en la sala de música. Sus dedos tejieron un nocturno triste, cargado de nostalgia. Poirot se sentó en la esquina. Cuando ella se retiró, él se acercó al instrumento. Bajo las teclas, encontró un fragmento de carta desgarrado e incrustado en la madera. Decía, él sabe, nos vio. Encuéntrame donde las campanas ahogan la verdad. Presionada con gentileza, Lady Eugenia reveló un recuerdo antiguo. Años atrás, otra muerte había ocurrido en la familia. Su hija Clara también había caído desde la torre. Circunstancias no resueltas. Poirot reflexionó en voz baja. La campana tocó a la medianoche para ambos. La historia es aficionada a repetirse, especialmente, cuando la justicia nunca se sirvió. Poirot organizó una reunión en el comedor, a la luz de las velas. Afuera la tormenta azotaba los ventanales como un fantasma despreciado. Habló con suavidad, los ojos fijos en Eleanor. Mademoiselle, el pendiente en la torre, la carta, la canción. Todos son tuyos, Neste Pas. Eleanor rompió en llanto, y asintió. Jamie y yo, nos veíamos en secreto. Edward nos siguió esa noche, estaba furioso. Dijo que se lo contaría a la abuela, no lo empujé, pero tampoco lo detuve. Subió tras de mí, y resbaló. Poirot, preciso como siempre, se volvió hacia Jamie. Y tú, mon garçon, regresaste a la torre más tarde. Encontraste el cuerpo. Quitaste todo lo que pudiera relacionar a Eleanor con la escena, el pendiente, la carta. Fue un crimen noble quizá, pero sigue siendo ocultamiento. Jamie bajó la cabeza. La amaba, no podía dejar que la destruyeran. Desde las sombras, Lady Eugenia rompió su silencio. Somos una casa de nombres orgullosos, y corazones rotos. Si la verdad ha de hacer eco aquí, que lo haga en voz alta. Se volvió hacia Poirot. ¿La ley quedará satisfecha con la verdad? Poirot le colocó una mano suave sobre la suya. Madame, a veces la ley sigue a la justicia, y a veces, aprende de ella. Cuando salimos de Whitcomb Hall, la campana permanecía en silencio. Su último tañido había sido para un linaje quebrado, y el dolor de expectativas antiguas. En el carruaje, Poirot cerró los ojos. Hastings, ¿lo escuchas? El silencio que sigue a una confesión, es el sonido más puro de todo.